Dous centros dinámicos, sen medo a tomar iniciativas novas, e son dous centros do ámbito do CCR de Ferrol. Un dos centros está representado por Carmen Lorenzo Díaz, responsable de bibliotecas escolares. Este curso suple a Rebeca, e do Nicolás do Río, de Cedeira. E a outra persona é Glafira, déixame mirar a chuleta polo apelido, Glafira Fernández Campoamor Fernández, do IES Fragas do Eume de Pontedeume, que é un centro referente na nosa contorna en canto a hostelería e servicios, polos ciclos formativos que ofrecen. Entonces, llevamos a dar paso, primeiro, a nosa compañeira Carmen Lorenzo. Bueno, decirvos que o Nicolás do Río, o ano pasado, foi un dos centros finalistas no concurso do traballo por proxectos, que é un concurso que parte da asesoría de bibliotecas escolares. Entonces, este curso están a traballar nun proxecto que leva por título Naufraxios. Un dos alumnos están indagando e buscando información sobre historias acontecidas, visitando familias e, sobre todo, pois eso, buscando experiencias e recordos. Non están esperando a que nadie lle lo conte, son eles os que están buscando esa información, son os protagonistas do seu propio aprendizaxe. Pero para isto está mellor Carmen aquí para comentárvolo. Canteira. Como me levantar? Espero que todo o mundo este en silencio para poder escoitar algo, porque non vou facer iso de Bueno, Carmen, son mestra de educación infantil e veño a presentarvos un proxecto que, sí, eso foi recoñecido o ano pasado no concurso de traballos por proxectos e levaba un nombre, aí tedes, parece que o carteliño das xornadas o fixeron para nosotros. O proxecto leva o nombre de Mares de Cedeira. Efectivamente, é un tema específico, moi significativo para nós, porque vimos unha vila mariñera que viveu do mar moitísimo tempo e que, a pesar dos cambios que van sucedendo, das mudas que van tendo lugar co paso do tempo, pois sigue sendo un referente para todos os nenos, para todas as nenas da escola. Independentemente de que sea un proxecto de carácter, con un tema tan específico, podería ser levado a calquera outro sitio, con outro tema, pero podría conservarse un formato similar, si queredes coller a idea. Eu vou vos decir que Mares de Cedeira foi un proxecto grande, e vou non poñer con mayúsculas, porque temos 420 algo de alumnos, participaron todos os alumnos, as familias, a comunidade educativa e outros axentes, empresas, asociacións da vila, que, se non fora por eles, este proxecto non podería ter sido feito, non sería, en calquera caso, non sería o que foi. E animarvos, quería, máis que, sí, expoñer tamén, pero quería animarvos a facer proxectos deste tipo, porque a veces quedámonos na aula, non? E un a nivel individual, na súa aula, pode facer un traballo moi lindo, moi satisfactorio, pero cando traballo é cousa de tantos, e sale ben, pois a satisfacción é moito maior. E sobre todo animos, porque Cedeira non é un exemplo para nada de traballo en grupo. Somos 7.000 habitantes e hai 4 corales, 2 equipos de fútbol. E na escola a veces pásanos un pouquiño mesmo, pero embarcámonos e saleu. Este proxectiño saleu ben. Eu vou dividir a exposición en 2 episodios. Vou para esta luz. Seguro que así se ve. Ahora que estamos con esas sagas de series, como os de Tronos, eu só vou facer 2. O primeiro episodio foi unha exposición de fotografías, nin máis nin menos. Seguramente vistedes moitos de vós na presentación unha frase que decía: unha vindicación da imaxe fotográfica como caixa forte da memoria colectiva dunha comunidade. Pois era iso. Era unha exposición de fotografías que non foi cousa nosa. O traballo veu proposto
pola Asociación Mares de Cedeira Museo. Son os que se encargan de xestionar o Museo Mares de Cedeira. Estades convidados a visitar. É un museo de recente formación e recente nomeamento como colección visitable. E agora vou facer referencia ás palabras de Carme Fenol, que na primeira exposición que tuvemos hoxe no seu alfabeto bibliotecario falaba de resolver necesidades que aparecen nas vilas de cada un, non? Pois isto xurdeu precisamente de unha necesidade. O Museo Mares de Cedeira é unha colección visitable, nomeada pola Xunta, recoñecida, e ten unha boa colección de pezas, pero desde un primeiro momento se deron conta que faltaba a memoria gráfica. A xente viña ao museo e quería ver a foto do seu tío, do seu abuelo, e non estaban. E entonces o Museo Mares de Cedeira, a Asociación Mares de Cedeira, propuxo á escola facer esa recompilación de imaxes da Cedeira mariñeira de algún tempo. Nosotros collímolo porque nos parecía unha moi boa idea como traballo de etnografía, de investigación, de traballo da lingua oral e da lingua escrita, de traballo coas tecnoloxías da información e a comunicación. Axiña lle empezamos a ver posibilidades. Reunímonos e enrolámonos no traballo da man do equipo de dinamización da lingua galega e da man do equipo de TICS do centro. Vou facer algúns detalliños antes de empezar a explicaros como foi discurrindo o traballo. A veces pasamos por alto pequenos detalles cando facemos un traballo que non deberíamos de despreciar. Teño aquí unhas imágenes. Se hai algún voluntario para decir unha diferencia entre os dous cuadriños. E se non hai, busco eu. Veña, vai, tocouche. Un está colocado en forma simétrica e outro asimétrica, non? Sí. Aquí, seguramente vemos máis claramente as figuras que ali son xeométricas, están ordenadas. Tiñamos que ordenar moi ben o traballo, porque íbamos a acumular, prevíamos que íbamos a acumular unha cantidade grande de material. E además, material con un valor sentimental moi importante para as familias. Non nos podíamos permitir perder unha, ni siquiera cambiarla, a dun pequeno por outro. E entonces, para empezar a traballar, mandamos unha carta ás familias. Unha cartiña que podería ser esta. De feito, é o texto este. Pero, outro dos detalles que a veces pasamos e non nos fijamos, é medio o mensaje. Mais que as palabras que eu vos estou contando hoxe, o que perdura na memoria é a maneira de transmitir as cousas. E entonces o que fixemos, basándonos no orden e en ese el medio, ese mensaje, fixemos unhas sobres co que había de ser a imaxe da exposición, cos nomes dos nenos, un por un, e o curso ao que pertenecían. E dentro, sí, iba esa carta. Neste sobre meterían cada un as súas fotografías para devolver á escola, acompañadas de unha ficha onde cubrían datos de cada unha daquelas instantáneas que nos iban a proporcionar a nosotros información, claro. Bueno, mandámonos a casa e puxémonos a traballar na escola. Cuarto e sexto. Aprender a investigar, libre configuración. Fontes de información. A ver, sentámonos ali cos pequenos. A ver, vamos facer isto, temos que buscar información de que fixeron os nenos. E a día de hoy, o que falaban tamén nas xornadas, en móviles unha prolongación, se dedicaron a buscar en Google, San Google, que decían, ou en la Wikipedia, e se dieron cuenta que non era tan dios como parecía Google, porque non atopaban aquela información que nosotros pedíamos nas cartas. Nin en Google, nin na Wikipedia. Entón empezaron a valorar as familias como fontes de información. Pasou o tempo, demos un plazo, os mestres foron recollendo os sobres e cada un na súa aula, aí sí, demos liberdade para que cada un traballara como quixera.
pois nunha clase facíanse exposicións orales, aí salían moitísimas palabras novas. Despescar, os nenos non sabían o que era despescar. Aparecían naquelas fotos, naquelas instantáneas, aparecían cambios na paisaxe, que dá para moitísimo traballo na aula. Recollemos os sobres. Cada sobreviña, coas fotografías e as fichas de datos cubertas. As fotografías foron digitalizadas e retocadas, algunhas estaban moi ben lindas. Temos aquí presente o que fixo o traballo de retoque fotográfico que agradezo que o fixera. A cada unha desas instantáneas puxéselles un código, orden. Ese mismo código que vedes arriba 5 veces era o que tiña ese archivo digital, que era o que iban traballar os nenos na escola. Procesador de textos, foto, e con esa ficha de datos elaboraba un texto. Aí démonos conta que os nenos e as nenas tiñan certas dificultades na hora de elaborar textos. E aprendimos que este ano, desde a Biblio, estamos intentando colaborar, puxemos en marcha un obradoiro de escritura e un obradoiro de lectura, precisamente por este traballo do ano pasado. Recollimos todas, e eses montajes eran enviados á aula virtual, o profe facía as correccións que estimaba oportunas, imprimimos e pegamos, e con iso formamos unha exposición fotográfica que se arreo ao público o 23 de Nadal de 2016 no Museo do Mar de Cedeira. A ver, eu podería decir tantas cousas de eses días nos que estuvo aberta a exposición. Viñeron máis de 400 personas ver a exposición de fotografía que fixeran os escolares. Eu poidome quedar con moitos detalles porque ali estuvemos a pie quieto todos os días do Nadal. Pero bueno, tiñamos un pequeno vídeo coas fotos máis bellas e un día o señor sentouse no barco ese que descrito. E sentei no pé dele e veu pasar naquelas fotos. Outro detalle, a meu pai quer moito, está aí, ten 80 anos. E a mariñeira, seguindo o mar. Os nenos recibiron unha visita guiada ao museo. Todos os alumnos da escola ofreceronnos unha visita gratuita. Levamos a exposición á escola e serviu tamén de apoio a diferentes proxectos de aula. Estes nenos viñeron aquí ao Museo do Mar a facer unha entrevista a un mariñeiro. Estaban traballando nos oficios para facer unha entrevista a un mariñeiro. E aquelas dúas nenos que están ali eran da miña clase. E tiñamos a exposición na escola e iban polo pasillo. Elisa, es tu padre que está allá? Sí. Ah, mano, aquella langostas así tan grande, tan... Es tu abuelo, sí. E entonces, pensabedes, en infantil os proxectos xurden así. Decidimos estudiar o mar de paso o segundo episodio. En este segundo episodio non vos vou contar todas as actividades que fixeros en infantil, porque o mismo que as fixen eu, poden inventar calquera, moidísimas actividades, igual de válidas, mellores, en todo caso adaptadas aos alumnos e ás alumnas que teñen diante. Algúnas delas deixan un soporte gráfico. Teño aí o libriño de solapas que se dá en llamar Lapbook últimamente, onde recollimos todos os soportes gráficos. Se os queredes ver, están aí. Outros, pois non deixan soporte gráfico, libros que traen da casa e miran os contos na escola, xoguetes, lupas, levelles lupas. Levelles lupas de microscopio. Profe, hai un universo, unha concha, cando aparecen os ollos. Aquilo que non estaba presente de ningún modo e ven a aparecer, flipan, alucinan. E non vos vou contar as actividades que fixemos. Iso si, vou facer referencia a Sarmiento. Seguramente vosotros
coñecedes mellor que min a este señor. Este señor escribeu moito e sobre educación tamén escribeu. Carta sobre educación a Leonxina Matildina. Decíalle Sarmiento ao seu irmão naquela carta que sacara o neno a pasear, que o sacara a calle, que o sacara a enseñarlle as cousas naturales, a enseñarlle as cousas artificiales visibles e que enseñara cousas novas e que se aprendera polo seu nombre, porque a partir de aí iba a vir todo o demás. E entón, nosotros o que fixemos, eu o que fixe na miña clase foi sacar os nenos da escola. A porta da escola é esta. Tenemos un entorno de ilusión. Aí nesa foto estaban recollendo conchas, clasificaban eles mismos, establecían os seus criterios. Bueno, estas aquí que son brancas. Non, esas son brancas, pero non son berberechos. Entón, esas caixinhas de frutas que collíamos nun supermercado iban colocando as conchas según os criterios que eles establecían. Leváronas para clases, limpáronas. Traballo de feito. Pero, señores, devolvímolas á playa porque Cedeira é unha reserva integral. A única reserva que temos en Galicia. Salimos de excursión, claro. A donde? Ao museo. Levaban aquí colgado, desde que todos levaban aquí un escapulario. Está aí tamén. É unha cartilla que lle chamamos do Museo Mares de Científico Mariñeiras do Museo Mares de Cedeira. Para que? Pois para o longo da visita ao museo, eu iballes explicando, pero son nenos moi pequenos, entón que centren a atención, iban cubrindo nas súas cartillas e se acertaban todo, tenían un premio, unha pulsera de mariñeira. Outra actividade que a día de hoxe, ao mellor, pensaba se facelo ou non. Non sei. En todo caso, pensaría. A eles gustoulles moito. Escribimos unha carta, metimos nas botellas, levámola ao Museo do Mar, porque este señor, responsable do Museo do Mar, ten varias embarcacións ao seu cargo. E entonces falou con unha das embarcacións e quedamos un día na Punta do Valle. Salía o barco ás 9 e ali fomos levar as botellas, familias, pequenos, primos, tíos e todos os que se quixeron axuntar. Este é un pequeno vídeo, moi pequeniño, moi cortiño, pero para que vexades. Saludade ao patrón. Moi motivado. No. Solo dice Cedeira. As botellas levou unas de sangre e coincideu a droga, de que unha apareceu no Brau e mandáronos un mensaje ao Facebook do Museo do Mar desde a praia de Augas Santas, praia das Catedrales. Aí está a foto da nena con non recortada que atopou a botella e esta é a carta que sacou da botella. Somos os nenos, queremos... que iba escrita en varios idiomas, iba en galego, sí, en italiano e máis en castelán e en inglés, sí. Esa foi unha das actividades que fixemos. Outra, eu hai anos, son os que tenemos, eu hai anos que formo parte de un grupo de baile, de un grupo de traballo de baile tradicional. Hai xente por aquí que comparteu comigo esas experiencias. E entonces sempre intento meter na aula, non lles vou poñer os nenos de infantil unha muiñeira, pero si xogos baile que son moi válidos. Este que vos vou poñer aquí é moi cortiño, é dunha música, bueno, a música non, o baile de Mercedes Prieto, seguro que vos sona, de Pés de Lán. É unha canción portuguesa, un xogo, os pequenos de infantil van establecer secuencias que bailan, por iso sería xa cousa de traballar en outras cousas. Todos os beneficios da actividades que a eles les gusta moito, a realidade virtual. A ver, desde o fin.
Guau. É un xogo. No. Chámase realidade aumentada. Guau, veña, vamos a deixar a Manu. E nada máis, isto foi o que deu de sí. Cando me mandaron o correo dicindo que ademais de isto tiña que sinalar os coñecementos adquiridos. Un deles, xa o comentei, este ano intentamos axudar na competencia lingüística o que podemos desde a biblioteca. E outro deles, vou volo deixar aí escrito para que o leades. Era parte de un texto, un pórtico literario que nos regalaron para a exposición de fotografías. E nada máis, animarvos a que fagades cousas así, que dá gusto velos. Despois ves aquí e dices, que lindos son mis niños. O terceiro episodio, o cuarto. Intentamos traballar este ano pois punta candeeira. E ademais, temos unha subvención de divulgación coa que vamos a publicar os traballos dos estudos. E nada máis, non sei se hai tempo para preguntas. Bueno, temos 4 minutiños para preguntas, se vos animades, se lle queredes preguntar algo, comentar algo, compartir algo. No? Bueno, pois gracias, Carmen. E agora vamoslle a dar a palabra a Glacira, pero antes quero vos comentar, bueno, antes xa vos dixen que ela era a persoa responsable de biblioteca escolar do IES de Pontedeume, non? Pero hai que decir que ten detrás un equipo moi potente, xente moi traballadora e que fan actividades curiosísimas como o caldo de Rosalía, que eu me enterei que a fixeron no mes de febreiro. E agora teñen, na última xuntanza que fixeron, de Centros Planbe, de Ferrolterra, fixeron unha cea que se pode decir que foi unha cea Harry Potteriana. Non sei se alguén do que estades aquí tamén participachedes nela. Foi moi emocionante e hoxe ela está aquí para contarnos como se chega desde casi cero hasta onde chegaron, hasta isto. Entonces, bueno, lle dou a palabra cando queiras. Gracias. Bueno, enhorabuena Carmen por su trabajo en primer lugar y hola a todos. Me gustaría empezar dándole las gracias a la asesoría y a Cristina en concreto por darme la oportunidad de exponer el trabajo de mi centro a lo largo de estos últimos 20 años, porque esto que voy a contar no es de la cena, sino es de un trabajo de muchos años. Nuestro centro tiene la especialidad de hostelería, como decías antes. Tenemos servicios, cocina, pastelería. Además, somos profesores de ESO y bachillerato, a veces compartiendo las enseñanzas, y también FP básica. Hay 488 alumnos, 319 de FP. Somos 53 profesores y 31 son de ciclos. Yo vengo aquí como representante de un grupo de biblioteca, pero también que está formado por dos profesoras de gallego, Anxos y Dores, una profesora de plástica, Marisa, de inglés, Raquel, de francés, Pacucha, y la profesora de pedagogía terapéutica que se llama Susana. Pero no solo represento ese grupo, sino también a un montón de personas que han pasado por la biblioteca, por el grupo de biblioteca, o que han colaborado directa e indirectamente a lo largo de todos estos años. Y bueno, me siento representante del trabajo de toda esa gente. Así que de lo que os voy a hablar es de un viaje que se inicia en los años 90. ¿Y qué me encontré cuando llegué al centro en los años 90? Pues me encontré eso, casi cero. Porque esa foto que aparece ahí ya es del 2000.
De los años 90 no tengo ninguna foto de la biblioteca, quizás porque no nos parecía relevante dejar testimonio gráfico de todo, como pasa ahora, y así que no he podido encontrarla. Y que teníamos pues como 4 estanterías con libros. Una de las estanterías era de literatura narrativa prácticamente o exclusivamente. La otra estantería era de ciclos, recetarios, de cocina o libros un poco más técnicos, alguna enciclopedia y poco más. ¿Para qué se utilizaba la biblioteca? Pues la biblioteca se utilizaba para dar clase, para una especie de mazmorra así, donde se llevaba a los alumnos castigados, alguna consulta y poco más. Catalogábamos a mano, por supuesto, con ficheros y libretas, lápiz y bolígrafo, los préstamos de la misma manera. Las compras las hacían los jefes de departamento y la dotación económica pues, se dedicaba a ese material. ¿Qué ocurría? Que la mayor parte de los libros no llegaban a la biblioteca, no los catalogábamos, entonces quedaban allí perdidos en los departamentos, en especial en el de hostelería, porque además físicamente el departamento está un poco segregado, queda en una especie de altillo que hay en la cocina. Entonces, bueno, había una cierta conexión porque éramos profesores de FP, de ESO y bachillerato y había una cierta relación, pero bueno, podríamos decir que no había mucha. Un paso muy importante en nuestra biblioteca fue romper candados y puertas. Digamos que el profesorado era un poco reticente al tema, porque consideraba que iba a haber desapariciones misteriosas y que esos libros jamás volverían a la biblioteca, pero en la práctica no fue así. En resumen, nuestra situación era un poco esta. Se utilizaba para dar clases, como os decía, para algunas consultas, y lo que sí que había era muchísima ilusión y ganas de que floreciera algo en medio de ese desierto. Voy a pasar a comentar ciertos conceptos que creo que explican cuál ha sido la evolución de nuestra biblioteca, de esa situación casi cero hasta el final. Voy a empezar por lo que me parece muy importante, que es la formación de los agentes que participamos en la biblioteca. Cuando yo empecé en la enseñanza tenía claro que tenía que ser una especie de guía en las lecturas y que la biblioteca tenía que ser un espacio agradable en el que todos, alumnos y profesores, por separado, pero alumnos y profesores juntos, compartiéramos ese espacio. Esa primera idea se ha ido transformando y ampliando a lo largo de los años y es debido precisamente a la formación. ¿Cómo he conseguido, cómo me he formado yo? Pues en primer lugar tengo que citar la labor de los CEFORES, concretamente el CFR de Ferrol. ¿Y por qué? Pues porque en ese año una persona que era el asesor de lenguas, que se llamaba Rufino González, organizó cursos interesantísimos titulados, por ejemplo, talleres literarios, que eso hoy en día nos suena como, bueno, es lo normal, ¿no? Pero no era lo normal en los años 90. Él además nos impulsó a trabajar en equipo entre primaria y secundaria, por ejemplo, y sobre todo nos propuso al Breamo, que es el centro que hay también en Pontevedra, y nosotros este proyecto. Este proyecto se llama O Teatro como factor dinamizador de futuros proyectos globales de centro. Vale, ya es como una idea, ¿no?, que subyace ahí importante. ¿En qué se transformó ese proyecto? Pues tenía como tres patas, ¿no? La primera era recibir formación teatral. La segunda era que nosotros teníamos que realizar unas propuestas didácticas que se recogen en esa memoria desde cada una de las materias. Os estoy hablando desde religión a tecnología, plástica, lengua castellana, bueno, todas las materias. ¿Cómo podríamos meter el teatro en esas materias?
Bien, y el tercer palo es una representación. Se titulaba O Paseo de Jacques y consistía en que los pequeños grupos de alumnos representaban piezas teatrales de la historia de la literatura universal. Os estoy hablando desde fragmentos de Bertolt Brecht a Federico García Lorca. Y el hilo conductor era Jacques, y Jacques era un profesor de cocina de nuestro centro que se llamaba José Rodríguez Molderrey y del que hablaré más adelante. ¿Qué consecuencias tuvo para cada centro desde mi punto de vista? Pues la primera consecuencia para el Breamo fue que desde entonces, y ya hace 20, hay un grupo de teatro estable. Se llama Argeteatro. Además ha sido una cantera de actores de la que nos hemos beneficiado, porque uno de esos actores, actor, ha sido profesor en nuestro centro para una actividad extraescolar que era el teatro para nuestros niños, y en estos momentos es el responsable de un proyecto teatral de profesores. Hay un grupo de teatro en el centro. ¿Y qué supuso para nosotros? Pues fundamentalmente, aparte de este beneficio del actor, supuso darnos cuenta que de repente podíamos trabajar juntos. Y esto es muy importante. Este trabajar juntos nos llevó a hacer grupos de trabajo o proyectos de formación, y llevamos un montón de años haciendo grupos, pues desde uno que se llamaba Mejorando la Biblioteca, por ejemplo, y que nos llevó pues a abrir el blog, a uno como este que se llama El reloj analemático. A lo mejor, muchos sabréis lo que es. Yo no tenía ni idea en ese momento. Yo soy de lengua española y estaba metida en este grupo. La idea era celebrar el Año Internacional de la Astronomía haciendo un reloj analemático, que es eso que está dibujado en la foto de la izquierda, abajo a la izquierda. Participamos desde matemáticas a geografía, lengua, hicimos mediciones, cálculos matemáticos, y la parte de lengua que me correspondía a mí pues consistió en buscar el significado de las constelaciones del hemisferio norte. Entonces buscamos pues, por qué se llamaban, qué relación tenían con la mitología, etc. Y en informática, en ese momento, el profesor les enseñó a elaborar ese trabajo. Bien, el tercer punto que me parece muy importante en la formación, por supuesto, es la asistencia a las jornadas, a los encuentros o las propuestas que nos hacen cada año desde la asesoría de bibliotecas, porque es una fuente de inspiración para muchas de las propuestas de las que os voy a hablar a continuación. Pero en este punto, lo más importante para mí fue que se crearon vínculos. Y estos vínculos tienen que ver con que, por ejemplo, en el reloj analemático participamos personas que habíamos formado parte de directivas, luego formamos parte de proyectos de formación y a la vez nos metimos todos en la biblioteca. Antes de entrar en el plan B, ya habíamos hecho algún proyecto de colaboración. Por ejemplo, para celebrar en el 2005 el centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, decidimos pedirles a los de hostelería a ver cómo podíamos colaborar. Y se nos ocurrió que podían hacer un menú quijotesco, basado en la gastronomía o las comidas de las que se habla en el Quijote. No sé si se ve muy bien, pues hicieron un menú, y en ese menú pues degustamos desde duelos y quebrantos, que es la comida de Don Quijote, a pues un surtido del Hidalgo. Además, el comedor se disfrazó, ¿no?,
bueno, de más o menos, ¿no? De la época, y paralelamente hicimos lecturas del Quijote, profesores y alumnos. Bien, otra actividad que también habíamos realizado, esto fue en el 2008, Educación Plástica y Lengua Castellana, fue la idea de, los niños estaban leyendo un libro cada uno, tenían que seleccionar un fragmento que les pareciera significativo de ese libro y además elaborar una pequeña crítica sobre, bueno, recomendación. Entonces, en plástica lo que hicieron fue, inspirándose en ese fragmento, pues elaboraban ilustraciones. De que nos dimos cuenta que publicar esto era muy importante para los niños, o sea, difundirlo. Entonces, nada, hicimos una pequeña publicación que, pues así, con un gusanillo, escaneamos las ilustraciones y pusimos en Word la parte de texto. Pero lo que sí me parece relevante de este proyecto fue que lo llevamos al claustro y les propusimos a los profesores que todos esos trabajos que están, bueno, que salen en los diferentes talleres que hacemos en clase, pues que se llevaran a la biblioteca. A raíz de eso, había una asignatura en ciclos que se llamaba Proyecto Integrado, y de ahí pues tenemos recogidos un montón de, por ejemplo, cartas de restaurante, que era el trabajo que ellos tenían que hacer. En el 2012 ya estábamos en el Plan B y se celebraba las Olimpiadas. Entonces, del propio grupo de bibliotecas salió la idea de conmemorar este evento, y la novedad, digamos, de este proyecto fue que los alumnos de primero de bachillerato elegían entre esos temas que veis ahí a la izquierda, pues desde la historia de los Juegos Olímpicos al deporte de élite a debate, elegían los temas, hacían una presentación y, dando un paso más adelante, los presentaban a los niños de la ESO, divididos en dos grupos. ¿Para qué nos sirvió, o qué aprendimos, o qué aprendí yo sobre todo? Pues que nos teníamos que poner de acuerdo las profesoras para evaluar eso que conocemos todos, ¿no?, que son las competencias. Con la idea de que el ejemplo es la mejor herramienta para nuestros propósitos, decidimos preguntarnos si los profesores también leían. Con lo cual repartimos entre los niños de primero de la ESO una plantilla que, como veis, bueno, tenía unas preguntas, un lugar para poner la foto y de dónde habían nacido y qué tipo de clases impartían. Repartimos los nombres de los profesores un poco al azar entre los niños, y ellos tenían que buscar a los niños, muchos, claro, son de la ESO, pues tenían que buscar al profesor de ciclos que no conocían o al director que nunca se habían atrevido a hablar con él. Con el resultado, bueno, hicimos una exposición en diferentes espacios del centro. El Día Internacional de las Bibliotecas lo llevamos celebrando hace muchísimos años, digamos que está bastante asentado en el centro. Y como queda muy cerca del Samaín, pues decidimos utilizarlo como motivo para hacer difusión de libros relacionados con miedo, con muerte. Unas veces lo celebramos pues contratando, por ejemplo, a gente como Charo Pita y Tom Bowley, que nos hicieron un cuentacuentos en inglés y en galego. En otras ocasiones son los propios niños los que leen en las diferentes lenguas. Ahí aparece abajo el actor del que os hablaba antes, lo reutilizamos, le pedimos, venga Bryce, por favor, haznos algo. Entonces, como en ese momento pues lo que hizo fue ciertas piezas teatrales que tenían que ver con esto. También nosotros siempre aprovechamos para boletines, y el departamento de servicios cada vez está más implicado. Al principio se limitaban
nos decoraban, digamos, la biblioteca, pero cada vez eso se está convirtiendo en algo un poco más grande. Entonces ahora ya hacemos conxuros de queimada, se hacen talleres de calabazas, los propios alumnos de ciclos participan leyendo, se hacen chucherías macabras, bebidas sin alcohol, aprovechando con aspecto así pues de salsa de tomate, no sé, bueno, como sangrientas, ¿no? Y bueno, todo esto lo que generó es que los vínculos eran cada vez más fuertes, ¿no?, en el centro. Esto me lleva al siguiente aspecto que me parece muy importante, que es la colaboración. Aparte de este círculo grande que somos el Plan B, para mí ha sido muy importante un círculo más cercano, muchas de las caras están aquí, que es el Plan B de Ferrol. Y la primera colaboración que hicimos con el Plan B de Ferrol fue una sugerencia del Centro Isaac Peral, que en ese momento se puso en colaboración con Gonzalo Moure, el escritor, que a su vez estaba colaborando con un proyecto que a lo mejor a algunos de vosotros os suena, porque aquí ya se habló en estas mismas jornadas, estos mismos encuentros ya se habló en alguna ocasión, que era el Bubixer. Bubixer es un autobús un autobús biblioteca que viajaba por los campamentos de Esmara, y nos propusieron esto tan bonito que se llamaba Conocernos para querernos. Se trataba de poner en contacto a los niños de aquí con los niños del Sáhara, con diferentes acciones, ¿no? Una de ellas era escribirnos cartas, pero bueno, a nosotros nos dio para bastante más. Pues, por ejemplo, plantamos una jaima en la biblioteca. Les propusimos al departamento de repostería, de pastelería, a ver si podían hacer algo. También aprovechamos para comprar bibliografía relacionada con el tema, nosotros siempre, libros. Y, repostería saharaui no podía ser, pero entonces la sustituimos por egipcia, porque fue lo que encontramos. Y lo que sí fue interesante fue que la profesora les vino a explicar cuál era la característica de la repostería de esa zona del norte de África, y cómo habían elaborado esos postres, aparte de desgustarlos, claro. Y nosotros, ¿qué hicimos? Pues, por un lado, un trabajo que era sobre los parques naturales. Nosotros estamos al lado de la Fraga do Eume, y además nos fuimos de excursión hasta las fragas e hicimos un vídeo en el que les explicábamos a los niños qué era un árbol, qué era el musgo, cómo era el bosque atlántico. Y todo eso lo enviamos al Sáhara. Como os decía antes, el Plan B de Ferrolterra es muy importante. Desde hace muchos años tenemos unas reuniones más o menos mensuales en las que proponemos proyectos, pero también escuchamos a los compañeros que tienen algo interesante que contarnos, ¿no?, como podéis ver ahí. Y además fuimos sede de un curso de bibliotecas organizado por el CFR, y tuvimos la suerte de contar con Raúl Vacas, que es un poeta que, si no conocéis, que os recomiendo. Y como siempre acabamos con una cena, claro, es fundamental. Del Plan B, concretamente del IES de Neda, nos vino el préstamo de esta historia del libro, una exposición fantástica que tiene como dos partes. La parte de abajo veis que son unos paneles, y en la parte de arriba están un montón de objetos relacionados con la escritura y con la lectura. Nosotros los enriquecimos con la aportación de algunas cosas que trajeron los profesores, como por ejemplo un estuche de caligrafía china, que bueno, fue precioso. También aprovechamos las exposiciones siempre para hacer búsquedas del tesoro, porque consideramos que las exposiciones no son para bajar y verlas, sino para que ellos trabajen y las vivan de alguna manera. Fuimos sede también de un encuentro entre el Club de Lectura de Mugardos y alumnos de nuestro centro. La idea fue que, como veis, se titulaba el encuentro Lecturas que nos unen, y la lectura en ese caso fue La Casa de la Linterna. Es un libro que escribió Carlos de Castro, un profesor del IES Breamo,
y que quedamos con él y nos hizo una ruta literaria por el pueblo, digamos en una primera parte. También hubo comida, claro, le llamamos tertulia literaria, pero bueno, por decirlo de alguna manera. Y tuvo una segunda parte que fue, leímos contos do museo. No sé si habéis ido alguna vez al Museo Provincial de Lugo, tiene esta actividad y la verdad es que está muy bien. Entonces fuimos todos juntos, incluso pues leímos unos poemas de Luis Pimentel en la puerta de su casa. Nosotros en ese momento no teníamos club de lectura, pero desde hace 3 años sí que lo tenemos. Y como siempre contamos con la colaboración de pastelería y tal, y nos regalaron estas galletas que tienen títulos de libros y que tiene la curiosidad de que, como veis, son títulos cortos, porque claro, no les cabía, ¿no? Y además inauguramos tanto el pasado como con café o té y pastas, y con el ciclo de FP básica que les sirvió para hacer la práctica ese día. Bien, y paso a algo muy importante. Yo os decía que habíamos roto barreras, quitado candados, pero a veces hay barreras invisibles que son bastante más difíciles de romper. Entonces decidimos que para hacer eso, para dar una visibilidad diferente de la biblioteca, teníamos que salir fuera. Entonces nos lanzamos a hacer un montón de cosas para salir fuera, pues desde la típica actividad de sacar libros a colgar físicamente, ¿no veis arriba un tendal con títulos, pues por ejemplo, si eran de ciencia o Día das Letras Galegas o 8 de marzo, bueno, lo que sea, a publicar las noticias. Lo del medio era un concurso de WhatsApps de amor. En el de la izquierda eran unos corazones y teníamos unos libros, repartíamos los corazones y ahí se ponían los poemas que cada uno quería publicitar. Y supongo que os habéis dado cuenta que tenemos muchos árboles. Vale, esos árboles surgieron del Año Internacional de los Bosques, una idea también de la biblioteca, en el que el departamento de plástica diseñó los árboles y el de tecnología los hizo. Nos sirvieron para muchísimas cosas, por ejemplo, hay para unos haikus en galego, pero os voy a citar los departamentos que participaron: Lingua castelá, francés, inglés, galego, plástica, tecnoloxía, xeografía e industrias alimentarias, con un montón de actividades que no voy a detallar. También utilizamos la hora de leer para sacar la biblioteca. ¿Os acordáis que os había dicho os profesores tamén leen? Pois decidimos que os profesores tamén leen poesía. Llevamos en la franja de la hora de leer, que nosotros tenemos 20 minutos que van variando a lo largo del mes, por semanas, pues les pedimos a los profesores que quisieran que o bien seleccionaran ellos poemas o nosotros se los dábamos, y en ese rato se leía poesía. Y además editamos un boletín con todas las lecturas. He de decir que también leía el conserje. Hicimos el día del libro en el vestíbulo con lecturas continuadas del Quijote. Bueno, ya veis, aquí se ve quiénes han participado, pues desde eso, la mayor parte de los profesores que están aquí son de FOL, de filosofía, de tecnología, pero de la hostelería, en fin, para que no sea siempre el de lengua o la de galego, ¿no? Bien, durante la comida también, bueno, se leyeron... en carnaval aprovechamos nosotros siempre poesía, lo que sea. El centenario de Shakespeare y Cervantes lo hicimos en el comedor. Fue decorado por el departamento de hostelería. 2 alumnos hicieron un diálogo de eran Cervantes y Shakespeare, y luego participaron pues, los de primero de bachillerato con una lectura dramatizada, los sonetos de Shakespeare, etc. Consideramos que somos un espacio de acogida. Mulleres en Matemáticas vino una exposición, conseguimos una exposición, hicimos un concurso, búsqueda del tesoro,
un taller de matemáticas y literatura. En francés hay la fiesta nacional de Le Caterinette, o las Catalinas, que consiste en unos sombreros decorados a los que se les dedica unos poemas, y lo que hicimos en la biblioteca fue recoger todo eso, está colgado todo en el blog. En ciencias lo mismo, pues desde editar boletines a estrenar un pequeño vídeo que habían hecho los de primero de la ESO, concursos, el haiku galego. El proyecto Amazonas es un proyecto al que le han concedido el premio Concepción Arenal para formar, sensibilizar y reivindicar la igualdad de género. Pues también concurso de microrrelatos de xeneroficción, ciencia ficción, exposiciones. El concurso de cocina, os hablaba de Jacques al principio, este profesor que unía, ¿no?, los diferentes fragmentos teatrales. Pues a raíz de su muerte decidimos celebrar un concurso, que estamos en el 18, se celebró este año. Editamos un boletín con todas las compras que efectuamos, tanto de películas como de libros técnicos o narrativa que tiene que ver con la gastronomía, entre el concurso anterior y el actual. Bueno, esto es la decoración de la biblioteca para el concurso, la decoran para hacer el concurso de coctelería. Bueno, como veis, la creatividad está presente. Esto me parece interesante porque para convocar un concurso de un relato de muerte, pues los alumnos de plástica hicieron así un escenario criminal. O a raíz de la visita de Leticia Costas y la lectura de Escarlatino a la cociñeira difunta, pues se les ocurrió hacer unas ilustraciones inspiradas en este libro. El año pasado hicimos un recital de arte, porque cada vez más entra la música, bueno, las canciones. Lo que querría destacar de aquí, uno, es que hay un rapero, un alumno rapero, y en la parte de abajo se ve a una persona así de lado, que es una madre que nos ayudó a coordinar todo esto y que también participó. Por supuesto, Días das Letras Galegas, y el año pasado, y este año, como decías tú antes, se nos ocurrió celebrar con la Casa Museo de Rosalía esa propuesta tan bonita que es O Caldo de Gloria. El poema es de Miña Casiña Meular, y hicimos una dramatización de ese poema y luego repartimos caldo entre todos los alumnos y brindamos por Rosalía. Bien, y entonces, bueno, ya desvelaste por qué se llamaba Hogwarts, no te lo perdono, pero bueno, pues a lo mejor os preguntabais por qué Hogwarts. Pues ¿por qué Hogwarts? Si estoy aquí es por Hogwarts, esta escuela de magia, porque el pasado 1 de marzo nos reunimos 45 profesores de la zona de Ferrol para trabajar y hablar de bibliotecas, de lo que nos gusta. Y, por supuesto, para cenar, claro. La convocatoria es la habitual. Pues, bueno, la habitual no, porque ahora tenemos grupo de WhatsApp, entonces a través del WhatsApp convoqué la reunión y se me acaba de ir. Convoqué la reunión, vale, y me dice Chelo Gundín, ¿y por qué no aprovechamos la reunión para presentarme yo? Porque soy nueva aquí y así me conocéis todos. Perfecto, genial. Y es curioso porque empecé hablando del Cefore de Ferrol y de un coordinador llamado Rufino González, y acabo hablando del Cefore de Ferrol y otra coordinadora, pero que se llama Chelo. Cuando yo me puse a organizarla, mis compañeros de servicios y de cocina me dijeron: pues dinos alguna bibliografía que tenga que ver con la comida y los libros. Digo, perfecto, no hay problema, se la mando. Me dicen, ya está, Harry Potter. Digo, vale, muy bien. Entonces, bueno, los talentos, digamos, se pusieron a funcionar. Tuvimos la reunión, ahí estamos reunidas, trabajando. Y cuando llegamos al comedor pasamos, digamos, a otra dimensión, porque pasamos a Hogwarts. Se rompieron las barreras, los libros saltaron de la biblioteca y se fueron a aquel comedor.
el propio Harry Potter nos dedicó unas palabras muy cariñosas, la verdad. Los camareros parecía que tenían superpoderes porque asistimos a magia en directo. En la comida, los nombres de los platos, para que no equivoque, lo voy a leer, se llamaba Cuenco de las Tinieblas, Espíritu Sangriento y sobre todo el muy literario Montaña Mágica. Disfrutamos de la comida, de la conversación, con ese grupo pues, del que me siento muy orgullosa de formar parte. Y todos los lazos establecidos se convirtieron en una cena en la que había tanta pasión, en la que trabajaron mano a mano alumnos y profesores y en la que brilló algo más que velas o postres encendidos. Y realmente yo creo que esto es lo que caracteriza a nuestra biblioteca. A nuestra biblioteca no, a nuestras bibliotecas. Y creo que somos personas entusiastas, creativas y que disfrutamos con lo que hacemos. Y en eso radica la magia de nuestro trabajo, la magia de la lectura. Y para terminar, me gustaría leer, son 2 párrafos, dos párrafos de ese trabajo que entregamos a todos los que estuvimos esa noche allí. Lo hizo mi compañera Anxos e se titula Gastromaxia no Fraga do Eume. Porque, créalo ou non, ali naquela biblioteca e naquel comedor, ou se cadra na rara ósmose entre eses 2 santuarios daquel centro educativo, houbo maxia da boa. Confeso que quedou no aire unha luciña de non sei nin como si, nin como non. Un lampo que se esvaía, unha porta aberta, un airiño cálido. Se isto non é maxia, que o demo me leve. Pois eso, muchas gracias e mucha magia. Perdonad un momentiño, espera un momentiño. Temos aí nese atril, hai unha caixiña, nesa caixiña hai tarjetas, por si queredes coller unha para ver os enlaces a todo o traballo que fixemos. Y yo también dejé marcapáginas y alguna guía de la parte de gastronomía, digamos, del centro. Bueno, xa para rematar, 2 experiencias, noraboas 2, porque son 2 experiencias a ter en conta, pero eu animo vos moito a todos vos, porque eu sei que indo ademais polos centros se ven experiencias moi boas, pero moitas veces non as dades a coñecer. Entonces hai xente que fai cousas estupendas e que nos gustaría que as compartirades con todos. Entonces, animádevos e cando haxa convocatorias para presentar proxectos deste tipo, por favor, chamádenos e dádeos a conocer, nada máis. Gracias por vir.